Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en el final de la página 22a, Jof Beis Amud Aleph. Nos faltaba un pedacito nada más de lo que habíamos estudiado en la clase anterior, al final de la clase anterior. Estábamos estudiando sobre animales meshulajas, que estaban como medio locas, estaban haciendo cualquier cosa, etc. Entonces la Gemara vuelve sobre algo que mencionamos en la clase anterior, Gufa. Estamos al final de la página. Al Salagag, dijimos que si el animal subió al techo de la casa, Venat Latino que me arizó y se llevó un niño de una cuna, Meshulajas, está loca. Pregunta la Gemora, Pshita, obvio, los animales en general no andan entre las personas, etcétera, y no hacen este tipo de locuras. Hombre, papo, dice el papa, que estamos hablando en realidad de un animal que subió al techo de una especie de choza o cabaña pequeña que solían hacer los cazadores de animales que estaban en el bosque. Entonces no es que el animal entró en la ciudad, subió al techo de una casa, que en ese caso es algo muy extraño, sino que en realidad estamos hablando de un animal que en el bosque mismo, en su propio lugar, etcétera, aún así subió al techo de una casa, etcétera. Esto se llama mishulajas, sin lugar a duda. Punto. La Gemara vuelve sobre la Mishnah. La Mishnah mencionaba por qué asuntos podemos hacer masri'in, tocaban el shofar en la calle, porque esto era terrible, con ayunos, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que se mencionaban estaba Jereb, la espada. Y espada significa Jereb, Shel, Shalom, hay diferentes tipos de espada, ejércitos. Ejércitos de paz o ejércitos de guerra. ¿Qué significa un ejército de paz? Que está pasando por ahí. En realidad podría hacer guerra a otro lado, pero está pasando por este lugar. Tanurabanan enseñaron nuestros sabios, Jereb, Sheombru, cuando nuestros sabios dicen una espada, o sea, ejército, ni que hablar que se puede hacer masrin, se puede tocar el shofar, etc., y pedirle a Dios, suplicarle, cuando se trata de un ejército que no es de paz, viene a hacer guerra. El afilu Jereb Shel Shalem, sino que incluso un ejército que se trata de un ejército de paz. ¿Cómo sabes que se puede hacer más sri'in? Se puede suplicar a Dios incluso por un ejército de paz. O sea, que está pasando solamente por aquí para ir a hacer guerra a otro lado, porque no hay un ejército, una espada de paz, entre comillas, literalmente, un ejército de paz más grande que Paro y Naka. Paro y Naka estamos hablando no del faraón original, de la historia de Egipto, etcétera, sino que este es otro faraón, muchos años después, pero todos se llamaban Faro, y por supuesto Pareinaco, Piquén, y aún así que no venía a hacer guerra contra el pueblo de Israel, sino que quería hacer guerra contra Ashur, o sea, lo que sería Asiria en el norte de la tierra de Israel, pero quería pasar desde Egipto para llegar hasta Siria, tenés que pasar por la tierra de Israel. Quería pasar por la tierra de Israel nada más. Piquén, aún así se tropezó, por así decir, con este ejército el rey Yoshiau, Shenemar, como está escrito, y ahora pasamos a Jof Beis Amud Beis, 22b, Vaishlachi Lav Malachim, Lemeir, envió hacia él emisarios, diciendo, o sea, esto que estamos leyendo aquí es una historia que ocurrió entre Paro y Naka y el Melech Yoshiau, el rey Yoshiau. Paro y Naka quería pasar desde Egipto hacia el norte para hacer guerra contra Ashur y Yoshiau Melech salió a hacer guerra contra él. El rey Yoshiau decidió, no puedes pasar por acá, voy a hacer guerra contra vos. A esto Paro y Naka le mandó enviados, emisarios diciendo, Mali Balach Melech Yehuda. ¿Qué hay entre ti y yo, rey de Yehuda? ¿Cómo que, ¿para qué salís a hacer guerra conmigo? Yo no tengo ningún interés en hacer una guerra con vos. Lo alejo a Toayem. No vengo a hacer guerra contigo hoy. Ki el Beis Milhamti, sino que yo quiero ir a donde está mi guerra, a la casa de mi guerra, por así decir. Veleikim. Esto es uno de los nombres de Dios. Vamos a ver que la Gemara va a preguntar a qué se refiere. Para Inaco. Omar de Baleini. Mi Dios me dijo, básicamente, que me apure, que vaya a hacer guerra y que destruya a Ashur, etc. Hadaljo Meleikim Asherimi. Déjame del Dios que está conmigo. O sea, no vengas a hacer guerra conmigo. Déjame, Dios está conmigo y no te va a ir bien. Ve al Yashgisejo y no te voy a destruir. Déjame tranquilo, yo quiero pasar solamente por tu tierra. No vengo a hacer guerra contigo.
Por supuesto, Yoshiao, vamos a ver, Yoshiao salió a hacer guerra, perdió la guerra, fue un desastre, y Parinaka siguió con su camino. El punto aquí es que vemos que Yoshiao Amelech no quería dejar pasar un ejército de paz por su tierra. ¿Qué quiere decir ejército de paz? Iba a hacer guerra con otros, no con él. Pregunta la que more, Mai Elohim, ¿qué significa esta palabra Elohim que dice Parinaka? Parinaka no era un judío, era un idólatra, etcétera. ¿A qué se refiere con esto? Mai Elohim Ashrimi, Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab, dice Rabbi Yehuda, dice en nombre de Rab, Dua Zara. Esto es una idolatría. La idolatría de Parinaka. Omar, Hoyil Bekabatach, Bavoida Zara, Yahil Nalei. Pensó el rey Yoshiau, por cuanto este Parinaka está confiando en idolatría, en algo que no existe. Yahil Nalei, yo lo voy a poder derrotar, lo voy a hacer, voy a ganar esta guerra. Y Xiv, está escrito, aquí hay una pequeña notita que en realidad se dice, está escrito, eso es lo que debería decir ahí. Le echaron flechas. Yoirim son los que tiran flechas al rey Yoshiau. Entonces el rey le dijo a sus sirvientes en plena guerra, Viruni, sáquenme de aquí, pásenme a otro lado. Porque me enfermé, me enfermé mucho. Pregunta la Gemora, ¿qué significa que me enferme mucho? Omar Rabbi Yehuda, Omar Rav, dice Rabbi Yehuda en nombre de Rav. Para entender este versículo, me lamed su colgufo y que cuara. Esto te enseña que hicieron todo el cuerpo de Yoshiyahu como si fuese un tamiz, lleno de agujeritos, le tiraron flechas por todos lados y lo dejaron hecho un tamiz a el rey Yoshiyahu. Omar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Omar Rabbi Yoichanan, dice acá, debería decir Rabbi Yoinasan. Dice Rabbi Shmuel Bar Nachmani, porque Rabbi Shmuel Bar Nachmani siempre cita, quizás hay alguna otra enseñanza que cita el nombre de otros, pero siempre aparece citando historias, explicaciones de historias en nombre de Rabbi Yoinasan. Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yoinasan dice, mi nenash Yoshiau, ¿por qué fue castigado Yoshiau? Porque después de todo, no estaba mal la lógica de Yoshiau de decir, por cuanto Parinaka confía en la Avodah Zarah, en la idolatría, entonces seguro que voy a poder vencer la guerra. ¿Cuál fue el problema de Yoshiau Amelech? Responde la Gemara, porque debería haber consultado al profeta Irmiau, que estaba ahí. El profeta Irmiau vivió la destrucción del primer templo y sin embargo no consultó. Maidorash, ¿qué es lo que el rey Yoshiau mismo en la Toira encontró como una drasha, como una explicación de por qué no debería consultar o no era necesario consultar a Irmiau? La Toira dice, y la espada no pasará por la tierra de ustedes. Cuando estén en paz, etcétera, no habrá espada, digamos, no habrá ejércitos que pasen por la tierra de ustedes. Mai Jereb, ¿qué significa una espada? Y la imagen Shalom. Perdón, la Torah dice además, acá la Gemara no la cita, pero la Torah dice además, voy a dar paz a la tierra, dos ideas, voy a dar paz a la tierra y no va a pasar una espada por la tierra de ustedes. Entonces Yoshiau se preguntó a sí mismo, ¿qué significa una espada? Y la imagen, si me decís que no va a pasar una espada, un ejército, que no es de paz. ¿Acaso no está escrito, como dijimos recién, voy a dar paz en la tierra? Obvio que no va a haber un ejército que venga contra nosotros, digamos, los que estaban asentados en la tierra de Israel en ese momento, y haga guerra contra nosotros. La Torah dice, voy a dar voy a dar paz sobre la tierra. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar que cuando la Torah dice que no pasará un ejército sobre tu tierra, se refiere a un ejército de guerra? Obvio, si dice que va a haber paz. Entonces, afilu shel shalom. Esto se refiere que incluso que un ejército de paz no pasará sobre la tierra de Israel. Entonces, con esto entendimos, hasta aquí estamos, con esto entendimos por qué Yoshiau Amelech no aceptó que pase Parinaka por la tierra de Israel para ir a Ashur, al norte. Pero él, Yoshiau Amelech, el rey Yoshiau, él no sabía que su generación no era muy linda, que digamos. A Dios no le gustaba mucho la generación de Yoshiau Amelech. Punto. Y cuando estaba muriendo, ya dijimos que le tiraron tantas flechas que lo hicieron como si fuese un tamiz. Irmiau, el profeta Irmiau estaba ahí con el rey y vio que los labios del rey estaban moviéndose.
mientras moría. Omar, entonces pensó Irmiau, el profeta, Shema has veshalo milsa de Elohim mahagona. Omar, agav tzaire. Quizás Shema, Dios libre y guarde, has veshalo milsa de Elohim mahagona. Está diciendo algo que no es mehugan, no es adecuado. Andás a ver si está maldiciendo a Dios, o andás a ver qué cosa rara está diciendo mientras está muriendo. Agav tzaire, por causa de su sufrimiento. Gajin, entonces Irmiau inclinó sobre el rey. Veshome, de kamatz de kalei dino. Anafshei. Escuchó que estaba justificando el juicio divino sobre sí mismo. Anafshei, sobre sí mismo. Omar estaba diciendo, Tzadiku Hashem, Kifiu Morisi. Esto es un versículo de Eija, que Eija lo escribió Irmiau, interesante, como evidentemente Irmiau tomó ideas que estaban presentes al respecto de la destrucción del primer templo. Irmiau escribió este libro, Eija Lamentaciones. Entre todo esto dice Tzadiku Hashem, perdón, justo, recto, Dios es Dios, Kifiu Marisi, porque su boca yo me rebelé contra lo que él decía. Entonces Irmiau dijo en ese momento, mientras estaba muriendo, Yoshiau, Ruach HaPeinu, Meshiach Hashem, el espíritu de nuestro rostro, o sea, está muriendo Meshiach Hashem, el ungido de Dios, el rey. Está muriendo. Punto. Ahora la Gemara continúa con la Mishnah. Ahora citamos una Mishnah. Etc. Ocurrió una historia en que bajaron los ancianos de Jerusalén, o sea, salieron los ancianos de Jerusalén a sus ciudades, volvieron a sus pueblos, porque ¿qué pasa? Vivían en Jerusalén porque eran parte de los ancianos, entre comillas, los participantes del Beis Din, del juzgado en el Beis Hamikdash, en el templo, estaban en Jerusalén, etc., pero no necesariamente vivían ahí, como en las ciudades capitales que tienen los edificios gubernamentales, pero no necesariamente todos los empleados son de esa ciudad, sino que volvían a sus ciudades. ¿Por qué volvieron a sus ciudades? La Mishnah mencionaba que volvieron a sus ciudades y decretaron un ayuno porque se vio. En la Mishnah dice que Malei Pitanur Shidafon de Ashkelon, porque se veía, traducción literal, como completa boca, la boca completa de un horno. Los hornos antiguamente eran una especie de, no el típico horno de barro donde se pone la comida adentro, sino al revés, era una especie de boca arriba, como si fuese una hornalla de cocina donde salía el calor, se ponía el calor abajo, el fuego con los carbones y la maderita, etcétera, y salía para arriba en un agujero, y la gente apoyaba la olla sobre ese agujero y obviamente se cocinaba, se calentaba, etcétera. Entonces, ¿por cuánto se vio algo que tenía relación con hambruna en Ashkelon significa en el sur, hacia el mar, en la tierra de Israel? Y eso ya los hizo a los ancianos de Jerusalén en sus ciudades decretar ayuno. Volvemos ahora entonces a Job Beis, a 22b. Y Bayalehu preguntaron en la yeshiva al respecto, en la casa de estudio al respecto de esta Mishnah. Que Malei Tanur Tevua, o sea, ¿qué es lo que se vio? ¿Cuánta hambruna se vio en la práctica? Para saber a partir de qué momento vamos a decretar ayunos. Que Malei Tanur Tevua, como un completo, un horno con granos. Por supuesto que nadie llena un horno con granos de vuelta. Tenemos una construcción como si fuese medio triangular, en donde abajo tiene una puertita donde se le pone el calor, el fuego, etcétera, y arriba tiene un agujerito donde se apoya, un agujero más grande, etcétera, donde se apoya una olla. Entonces, ¿cuánta hambruna, cuánto fue golpeado, por así decir, el trigo, que sea el producto del campo en esa época, que se llenó un horno con trigo que no servía? Pero no es muy normal que se llene un horno de trigo, se llena de fuego, no de trigo, de carbones y maderitas, etc. Hoy Dilma, o quizás que Maletanur Paz, o quizás estamos hablando de que la parte donde se apoya la olla, en el agujero, el hueco del tanur, del horno, es como si hubiese estado cubierto de un pan. Oh, entonces ahí sí. ¿A qué se refiere la Mishnah? Toshma venía a aprender, una braisa dice que Malepi Tanur. Probablemente en la Mishnah, la palabra pi, boca, que es la boca del horno, no estaba en la Mishnah original, por eso la Gemara trae una braisa para explicarnos lo que dice la Mishnah original, de qué se refiere. O sea, como si fuese que había un pan tapando la boca del horno.
Y sin embargo, están preguntando todavía se están preguntando cómo entender esta Mishnah, que Hisuya de Tanura, como cubrir al horno desde arriba, Oidil Makidar de Rifta, de Hadale le Pume de Tanura, o quizás como filas de panes adentro del horno, un pan arriba de otro pan. Esto es lo que significa Darat de Rifta, filas de panes, de Hadale le Puma, que llega hasta la boca del horno, hasta arriba de todo, un montón de pan adentro de todo. ¿Cuánto hambre tiene que haber? Responderá Gemore Teiku. Teiku es una respuesta clásica cuando no hay respuesta. En realidad, que lo que dice es Tishbi, son 4 palabras. Tishbi yetaretz kushois ubayes. Tishbi significa Eliyahu Anovi. El profeta Eliyahu responderá yetaretz kushois, preguntas, ubayes. Y también preguntas, diferentes tipos de cuestionamientos. O sea, no sabemos. El punto es que había hambruna y nuestros sabios decretaron ayuno, aunque la hambruna era en otro lado, etc. No sabemos exactamente la cantidad de hambruna. Continuamos en la Gemara. La Mishnah mencionaba también que se decretó ayuno porque hubo unos lobos que se comieron unos chicos, etc. Amarula, dijo Ula. Mishom Rabbi Shimon ben Yotzadak, en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Maíz, Ubaluz de Eivim, Shneiti Noikois, Vikium de Beis Rey. Una historia ocurrió que se tragaron unos lobos a 2 niños, andás a ver el tamaño que tenía, etc. Y luego Beikium, y los sacaron de sus cuerpos, Derek Beis Rey, por atrás, etc. Pasaron por los intestinos, los chicos, y salieron por atrás. Entraron por adelante, salieron por atrás. Y vino esta historia frente a los sabios para saber si esta cosa que sobró, estaban muertos los niños, por supuesto, por si alguien no entendió, estaban muertos los niños. La pregunta es si todo esto impurifica o no impurifica, porque algo de digestión estos lobos hicieron y que la carne quedó toda hecha un desastre, estaban los huesos de los chicos, etc. Vetiaru esa basar, vetimu esa tzamois. Los jajomim dijeron, los sabios dijeron que la carne de los chicos, por cuanto ya no es más carne, ahora era una cosa podrida, digamos, de digestión de lobos, etcétera, estaba pura, no generaba impureza. Pero los huesos eran impureza, timos atzamos, impurificaron los huesos, generaban impureza de muertos. Punto. Sobre estas cosas, continúa la Mishnah diciendo, podemos incluso, perdón, tocar el shofar y ayunar, etc., en Shabbos, o pensar en ayunos en Shabbos, suplicar. Tan nos van a enseñar nuestros sabios. Ir, sheikifu anochrim, oinar. En realidad aquí debería falta una palabra, ejot. Tan nos van a enseñar nuestros sabios. Ejot, ir, sheikifu anochrim. Es lo mismo una ciudad que fue rodeada por no judíos, por supuesto para hacer guerra, sitiada, etc. Oinar, o el río está creciendo y empezó a rodear la ciudad y anda a saber dónde vamos a terminar con las inundaciones. Y es lo mismo un barco que está, mitarefes, como está perdido en el mar, y hay tormentas, etc. O es lo mismo un individuo que está siendo perseguido por no judíos, no sabe para qué. Hoy mi penei listim, o está siendo perseguido por ladrones. Mi penei ruach ra, o está siendo perseguido por algún espíritu negativo. O sea, Rashi mismo menciona que le ingresó un espíritu de locura y no sabemos dónde va a terminar el tipo. Quizás se tira por un río, no sabemos qué va a pasar con este tipo. Y queremos suplicarle a Dios para que resuelva esta situación. Al Kulan, Yohid, Rashoy, Lesages, Esatzmoy, Betainis. Sobre cualquiera de estas situaciones, un individuo tiene permitido, Lesages, literalmente, Sigufim significa mortificaciones. Lesages es mortificarse a sí mismo con ayunos. O sea, vos podés ayunar por lo que sea que te parece que corresponde ayunar. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi, no, señor. Dice Rabbi Yoisi, un individuo no tiene permitido mortificarse a sí mismo con ayunos. ¿Por qué? Porque quizás va a ser que va a necesitar a otros, él necesita a otras personas, o sea, no va a tener comida, no va a tener fuerza, no va a tener nada, van a tener que ayudarlo a esta persona, va a necesitar ayuda. Ven, Abrios Merachmo y Salavi, quizás el resto de las criaturas no tienen misericordia por él. Entonces no vayas a hacerte ayunos. Interesante
en Toysface, uno de los comentaristas muy cortito, de la que no vamos a leerlo todo de adentro, pero en esta misma página, interesante aquí arriba, Toysface, menciona algo muy interesante. Nireli, me parece a mí que estos Tanoim, Rabbi Yosi, que estamos leyendo aquí, y Tanakama, no sabemos quién es el primer Tana, lo llamamos así Tanakama, el primer Tana, Loi Pirshu Beha de Mairi Hanei Amoiroi Bepirkin. No están discutiendo, explicando, etcétera, lo explico, no están discutiendo, etcétera, de aquellos que se mencionaba anteriormente en la página 11b, los Amoiraim estaban discutiendo si una persona que ayuna se llama santo, pecador, o se llama santo, porque no puedes ayunar, se llama santo, pecador, esto, lo otro, no están discutiendo lo mismo. De Amorai porque los Amoiraim anteriormente en la página 11b están discutiendo a aquella persona que efectivamente puede, tiene fuerzas físicas para mortificarse a sí mismo, para ayunar, etcétera. Entonces ahí podemos discutir, se llama coite, se llama pecador, se llama kodesh, se llama santo, etcétera. Vean Tanoi, pero esto está Tanoim. Aquí, Rabbi Yosi con quien está discutiendo con él, Bar Plukte se dice, con el que está discutiendo con él, están discutiendo a aquella persona que no está en condiciones físicas de hacerse sufrir a sí mismo. Entonces, Rabbi Yosi dice directamente, no tiene permitido. Dice Rabbi Yosi, no tiene permitido hacerse sufrir a sí mismo, o sea, mortificarse con ayuno. Continuamos. Quizás va a necesitar que lo ayuden. Y la gente no tiene misericordia con él. Punto. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rab. Dice Rabbi Yehuda, dice Rab, Rabbi Yosi. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Yosi? Que una persona no tiene permitido hacerse sufrir a sí mismo. Dixiv, como está escrito. La Teira dice cuando relata la creación del ser humano. El hombre fue un alma de vida, Adam, y fue el hombre alma de vida. El alma que di en tu interior, dale vida. O sea, ocúpate de estar sano. Por supuesto, de vuelta, como dice el comentarista Toysface, estamos hablando de quien no está en condiciones físicas de hacerse sufrir a sí mismo. Entonces Rabbi Yosi dice, tenés prohibido. Tenés que darle vida a tu neshama, a tu alma. Punto. Continuamos con el análisis de la Mishnah. Ahora viene una serie de historias muy interesantes, relativamente largas. Shimon HaTeimani Oimer, después de esta enseñanza, perdón. Shimon HaTeimani Oimer, dice Shimon HaTeimani, Afala Dever Hula. Incluso por la plaga está permitido Masrin, tocar el shofar, ayunar, etc., incluso en Shabbat. Y Bayalahu, preguntaron en la yeshiva para entender esta Mishnah. En la casa de estudios preguntaron, Loi, Hoidulo Jajomim be Shabbat. ¿Cuál es la forma de entender la Mishnah? Porque la Mishnah decía que los Jajom, los sabios, no estuvieron de acuerdo con Shimon HaTeimani. Las palabras de la Mishnah literalmente eran que Shimon HaTeimani decía que por la plaga se puede suplicar a Dios, etc., incluso en Shabes. Y la Mishnah dice, no estuvieron de acuerdo con él, Jajom. Entonces, ¿en qué no estuvieron de acuerdo? ¿En que en la plaga se puede suplicar o que en Shabes se puede suplicar? ¿Qué parte no estuvieron de acuerdo? Toshma, venía a aprender. De Tania aprendimos en una braisa. Masrin ala dever be Shabes. Se puede suplicar a Dios con el shofar, etcétera, por una plaga, incluso en el día de Shabes, ni que hablar durante la semana. Por supuesto que lo puedes hacer. Rabbi Hanan ben Pitum, talmid de Rabbi Akiva. Pero por el otro lado, Rabbi Hanan ben Pitum, un estudiante de Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva, en nombre de Rabbi Akiva, Oimer dice, Ein masrin la deber kol ikar. No, no se puede en absoluto suplicar por las plagas, en absoluto, para nada. Rashi dice, interesante, porque es una gdeira, un decreto. Decreto puede querer decir que es un decreto de Dios y chao, aguantátela, esta es la plaga que Dios mandó. O decreto puede querer decir que es un decreto de nuestros sabios que no toques el shofar por plaga durante la semana, no vaya a ser que lo toques también en Shabes. Y no se puede tocar el shofar en Shabes. Ufdin de Joel se llama, es algo, una actividad mundana, no corresponde. Punto. Alcohol y por todo sufrimiento para que no venga sobre la generación, etcétera, sobre la gente, sobre la congregación, se podía suplicar, etcétera, etcétera.
enseñaron nuestros sabios, al kol tzara shelo yisav al hatzibur masrin alea chutz meroiv geshomim, por cualquier sufrimiento para que no venga sobre la congregación, se puede suplicar con shofar, etcétera, tocando el shofar en la calle, chutz, excepto roiv geshomim. Si llueve mucho no hay nada que decir. No vamos a suplicarle a Dios que pare la lluvia. My time, ¿eh? ¿Cuál es la lógica de esto? La razón de esto. Rabbi Yochanan dice, Rabbi Yochanan le fiche en mispal en el rollo de toiva, porque no se reza por cuando hay mucha abundancia, roiv toiva, mucha lluvia. ¿Qué vas a rezar? ¿Para que Dios te deje de traer lluvia? ¿Me deje de dar bendición? De ninguna manera. Vio Rabbi Yochanan y dijo Rabbi Yochanan, ¿cómo sabes que no rezas a Dios para que deje de mandarte muchas cosas buenas? Shenemar, como está escrito. Hey, view es con los maiser, el beisa oitzer begamer. Traigan, dice el versículo, traigan todo el maiser, todo el diezmo al almacén, etcétera. Mai ad blidai. Y el versículo sigue, el profeta diciendo que Dios va a bendecir, ad blidai, hasta que no haya dai, suficiente. Pregunta Rabbi Yochanan, mai ad blidai, ¿qué significa hasta que no haya suficiente? Omar Remi Barav Yud, así se llamaba este rabino, Yud, dice Remi, hijo de Rab Yud, hasta que se le gasten los labios de decir basta, basta, basta. Tanta braja, tanta bendición, van a decir basta, 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 y se van a gastar los labios. Quiere decir que no rezamos para que Dios pare de mandarnos cosas buenas. Omar Remi Barabiud, dice Remi Barabiud, pero si estamos en el exilio significaba Bovel en Babilonia, ahí sí, si llueve mucho, Masrin alea. Ahí sí sacamos el shofar y clamamos a Dios que deje de mandar tanta braja, tanta bendición. Tanya Nameaje, también aprendimos lo mismo en una braisa. Shana Shigshmea Merubin. Un año que tiene muchas lluvias, llueve mucho ese año. Anshe Mishmar Sholchin le Anshe Maimad. Las personas del Mishmar. Mishmar significa la guardia de Koyanim que trabajaban en el templo. Semana tras semana le envían al Anshe Maimad, le envían a los Yehudim, los Israelim común. El pueblo de Israel está dividido en tres partes: Koyanim, Levim, Israelim. Había una guardia de Koyanim trabajando cada semana en el Beis Hamikdash, en el templo, y había una guardia de Israelim trabajando en el Beis Hamikdash todas las semanas, cada semana. Y estaban, por así decir, Maimad, Oimdim, parados, presenciando cada korban, cada ofrenda, como enviados, como emisarios de todo el pueblo de Israel. Porque por supuesto no puede estar todo el pueblo de Israel todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo. ¿Cuándo van a trabajar? ¿A dónde van a vivir? Etcétera. Ok, entonces había una serie de emisarios, Anshei Maimad, que estaban justamente en el templo como emisarios de todo el pueblo de Israel. Entonces, un año, volvemos a la braisa, Shana Shigish Mea Merubin, un año que tiene muchas lluvias, Anshei Mishmar Sholchim le Anshei Maimad, los Koyanim que estaban trabajando esa semana, le enviaban a los Israelim que estaban trabajando esa semana, traducción literal, pongan sus ojos en sus hermanos que están en el exilio. O sea, piensen en nuestros hermanos en Bovel, en Babilonia. De manera tal recen para que no llueva tanto, para que no sean sus casas sus tumbas. Porque Bovel, Babilonia, lo que hoy es Irak, es como si fuese un pozo gigante. Entonces, si llueve mucho, el agua se queda ahí almacenada. Las casas de ellos están hechas de ladrillos. ¿Se terminan destruyéndose? No de piedras, de ladrillos. Entonces, con mucha lluvia se destruyen. Shalu es Rabbi Eliezer. Le preguntaron a Rabbi Eliezer, ¿hasta dónde tienen que llover, caer lluvias, para que recen de manera tal que no llueva más? ¿Cuánta lluvia tiene que caer para decir basta? Omar Lahem, contestó Rabbi Eliezer, que de Sheyamo de Adam Bekeret Ofel, Keren Ofel es una piedra. Ahora vamos a ver cuál es la descripción de esta piedra, de este lugar, hasta que caiga lluvia. Hasta que una persona se pare en Keren Ofel, un lugar altísimo, y chapotee, por así decir, con sus piernas en el agua, y las piernas se le mojen de agua. Como que Rabbi Eliezer está diciendo, nunca reces para que no llueva. Porque si estamos hablando de una montaña súper alta, como vamos a ver en un minuto, ahí, cuando haya agua en tus piernas ahí reza para que no llueva más. O sea, nunca. Beatania, pregunta la Gemore, ¿acaso no está escrito en una braisa?
Yadav, hasta que tus manos estén mojadas. O sea, tiene que llover un montón, mucho más. La responde Raglav que Yadav camina. No, yo me refiero a las piernas, las manos, cuando tú chapoteas con las manos en el agua, con las piernas en el agua, no importa. Pero bueno, ¿qué es este lugar Keren Ofel? Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, le didi Hazeli Keren Ofel. Yo vi ese lugar Keren Ofel. Yo lo vi. ¿Sabes cómo era? De Kam Hahu Tayo. Estaba parado este Tayo. Tayo significa un comerciante árabe de la época. Estamos hablando de Rabba Barbarjana, que vivió aproximadamente año 350 de la era común. No, todavía ni siquiera eran musulmanes, no existían los musulmanes. Yo vi este comerciante árabe que Rajiv Gamalo estaba montado a un camello, y tenía una lanza en la mano para protegerse, lo que sea. Tenía una lanza en la mano, Mishase y Niva, y lo que se veía desde abajo, cuando yo lo veía, este tipo parado en Keren Ofel, con el arriba del camello, con la lanza se veía como si fuese un gusanito. O sea, súper alto, lejísimos, enorme, de manera tal que se veía como un gusanito la lanza del hombre este. Punto. Tanurabanan enseñan a nuestros sabios, o sea, Rabbi Eliezer, perdón, antes de Tanuraban, Rabbi Eliezer está diciendo no reces porque llueve mucho, deja que llueva mucho. Tanurabanan enseñan a nuestros sabios, Nosati Kishmechem Beitam, voy a dar las lluvias de ustedes en el momento adecuado. Loi Shejura. Loishikoira debe ser. Veloy tzemeya, ni borracha ni sedienta. O sea, no que haya mucha lluvia, porque se va a destruir la tierra totalmente, y tampoco sedienta, o sea, tan poca lluvia que la tierra se quede con sed, entre comillas. El Beinonis, sino que intermedia, una lluvia intermedia. Shekozman, ya que yo me merubim, metashteshim esa aretz, porque todo tiempo que la lluvia es mucha, metashteshim. Tishtush es como que literalmente dar vueltas de un lugar a otro. Pero aquí lo que se refiere es que se termina arruinando la tierra. Veina moitzia peiris, y no salen frutas, porque la tierra está tan húmeda, tan mojada, que se terminan pudriendo las frutas. Dabrajer, otra explicación, pasamos a Job Gimel Amud Aleph 23a. Beitam, que significa que Dios dará las lluvias en el tiempo adecuado. Beleile reviois, esto se refiere a las noches del miércoles. Beleile Shabbos, y las noches del viernes, Leil Shabbos. Sheken Matzinu biyemei Shimon ben Shotach, porque encontramos en la época de Shimon ben Shotach, en la época del Beis Hamikdash todavía del templo, שירדו להם גשמים בלילה רביעיס ובלילה שבעסיס, עד שנעשו חיטים ככלייס וסיירים כגרעיני זיסים. Que cayeron lluvias para ellos. En la época de Shimon ben Shotach, cayeron lluvias en las noches de los miércoles y la noche del viernes, Leil Shabbos, al punto tal, llenazu חיטים, los trigos eran ככלייס, eran como riñones, así de grandes, los trigos enormes, y son gigantes. Y la cebada que garines zeisim, parecían como aceitunas, cada semilla de cebada parecía una aceituna. Veadoshim, y las lentejas que dinares zahav, eran como si fuesen monedas de oro, enormes lentejas. Betzarumehem, y guardaron de estos frutos, porque eran impresionantes, Dugma Ledeires, para mostrarle a toda la generación, Dugma es como un ejemplo, pero aquí para que las generaciones sepan. Leoidía Kamajet Goirem, para saber cuánto, para que sepan y a informar cuánto el pecado genera. Qué terrible, miren cómo era antes la abundancia en la tierra de Israel. Shenemar, como está escrito, como está escrito el versículo, dice, sus pecados, hitu, torcieron a estos o inclinaron a estos, sus pecados también, avoin significa un pecado a propósito, pero porque la persona tuvo tanta taiva, tanta pasión que no pudo aguantar, a sabiendas, pero no pudo aguantar, y son pecados que la persona hizo sin querer. Monu atoiv mikem, esto impidió la bendición, lo bueno de ustedes. También encontramos en los días de Hurdus, que es el que destruyó el segundo Beis Hamikdash que construyó Edra, para hacer uno más grande todavía. Fue impresionante, Herodes, el rey Herodes, etcétera, etcétera. En los días de Hurdus, ya Oiskim Binyan Beis Hamikdash estaban trabajando en la construcción de lo que sería el segundo templo renovado.
Vea yo Jordan que llamen balaila y caían lluvias a la noche. Le majan Nash Baruach un espacio a la mañana. Soplaba el viento y se iban las nubes. Vezarja a Jama. Y brillaba el sol. Veyatzu Amle Melachton. Y la gente salía a trabajar en la construcción de este templo renovado. Veyatzu Shemelachton Shemaim. Shemelech Shemaim Biedeim. Y así sabían que el trabajo del cielo estaba en sus manos. O sea, que Dios estaba aprobando, por así decir, todo este templo que estaba construyendo Hurdus. ¿Por qué? Porque a la noche igual no se puede trabajar, no hay luz. Entonces a la noche llovía y de día estaban bien. Punto. Una historia que le enviaron a Joinia Meagel, etc. Que dijimos que en la Mishnah decía que Joinia Meagel, que vivía en la época del templo también, si no me equivoco, era el maestro del maestro de Rabbi Akiva. Si no me equivoco. El maestro de Nahum Gamzu y Nahum Gamzu era el maestro de Rabbi Akiva. Pero podemos buscarlo de vuelta, sea como fuere. Mandaron a Joinia Meagel, etc. Y él hizo un Uga, hizo un círculo en el centro, se paró en el medio del círculo y dijo: Dios, que llueva, etc. La que le va a ampliar muchísimo sobre esta historia. Vamos a ver. Rabbanan enseñaron a nuestros sabios: un año ocurrió que salió, por así decir, terminó la mayor parte del mes de Adar, que ya casi estaba terminando el año, porque el año empieza en Nisan. Nisan es verano, y en el verano nunca llueve en Eretz Israel. Pero si en la época de lluvia ya no llovió y en el verano no va a llover, ¿de qué van a beber agua? Ya terminó la mayor parte del mes de Adar. Estaba a punto de entrar el verano y todavía no llovió. ¿Velo yo que llamen? Le mandaron a Joinia Meagel, Ispalel vierdu gshamim, rezá para que caigan lluvias, Ispalel velo yardu gshamim, rezó y no cayeron lluvias. Uga, hizo un círculo en la tierra, Uga literalmente es una torta, pero es un círculo en la tierra, ve Omad besoija, y se paró adentro del círculo que Derechiasa Habakuk Anovi, como dice el profeta Habakuk. Rashi explica que Habakuk hizo un agujero en el piso, se metió ahí adentro y rezó, etc. Shenemar, como está escrito, al Mishmarti Emda, Visiatzva, al Matzoer, en mi guardia, dice el profeta Habakuk, voy a pararme, Visiatzva, me pararé firme al Matzoer, sobre el sufrimiento, etc. Omar Lefana, entonces dijo: Joinia Meagel, frente a Dios, Ribono shel olam, Señor del mundo, Banejas, Somu Peneim alai, tus hijos pusieron sus rostros hacia mí. Me están pidiendo a mí. She'ani kiven bais lefaneja, porque yo soy como una persona de la casa frente a ti. Nishba'ani, bishmecha agole, yo juro en tu gran nombre. She'ini zazmikan, ache terajem al banejo. No me muevo de aquí hasta que tengas misericordia por tus hijos. Isgilo que llame Menatfin, empezaron a caer gotitas, las lluvias a caer como gotitas. Ombrulo y Talmidav. Le dijeron los estudiantes de Joinia Meagel, a Joinia Meagel, el Rebbe, nuestro maestro, Reinuja veloinomus. Te vimos con esto, no, y no vamos a morir. Esto es impresionante. Que me dominando Shen que llamen Yerdim. Pero parece que las lluvias solamente están cayendo en la Hatish solamente para que esté permitido tu juramento, para que te puedas mover de ahí. O sea, 2-3 gotitas no sirve para nada. Cayeron 2-3 gotitas. Reinuja veloinomus, te vimos y no moriremos. Es una especie de forma respetuosa de dirigirse hacia Joinia Meagel, como diciendo: Rebe, es todo muy bien, te apreciamos mucho, es impresionante, pero cayeron 2-3 gotitas. Me parece que nos parece que las 2-3 gotitas que cayeron es para que vos te puedas mover del círculo este. Dios permitió tu juramento. Se acabó. Omar entonces dijo: perdón. Dijo Joinia Meagel, Loikach Shoalti. Esto no es, le dijo a Dios. Omar Lefana, le dijo a Dios, Loikach Shoalti. Esto no es lo que pedí. El Agishmei Boiris Shichnu Meareis. Yo pedí lluvias que llenen los pozos. Ya dijimos que Boires son pozos de agua. Shichin son como rectangulares, donde los animales también beben el agua, y meares son cuevas en donde hay agua también almacenada, que caiga lluvia para llenar estos pozos, etc. Yordu bezav, cayeron lluvias con una fuerza impresionante. Achekol tipa utipa que malepi javis, hasta que cada gotita de agua que cayó era como una botella, como la boca de una botella. Javis no es una botella como las que tenemos hoy en día de vino, etc., sino que se refiere a esas vasijas antiguas. Y nuestros sabios midieron,
no había una gota menor a un loig, estás hablando como 3 litros de agua, cada gota. Enorme cantidad de lluvia cayó. Hombre, lo talmidav, le dijeron los estudiantes de Joiniame Agel. Rebe, nuestro maestro, Reinu Javeleinamos, te vimos y no moriremos. O sea, esto es vida, verte con todo respeto y con todo honor. Que me dominando Shein que llame mi dinero de Abedoilam. Nos parece que las lluvias no están cayendo sino para destruir el mundo. Es demasiado. Omar Lefana entonces dijo frente a Dios: esto no es lo que pedí, le dijo a Dios. Yo pedí lluvias de rotzen, de voluntad, braja, bendición, nedava, dadivosidad. Yordo que ticuna. Y ahí sí empezaron a caer lluvias en forma normal. Al punto tal que todo el pueblo de Israel fueron, los que estaban ahí por lo menos, no sé, fueron hasta el monte del templo, Arabais, el Beis Hamikdash. El templo estaba construido en la época de Joinami Agel. Mi primera que Shomim, tanta lluvia cayó que la gente tuvo que ir al monte del templo, que es el lugar más alto de Jerusalén, porque demasiada lluvia, estaba inundándose todo, es terrible. Por las lluvias, por causa de la lluvia, la gente se fue a Arabais, al monte del templo. Ombrulo, y le dijeron a Joinami Agel, Rebe, nuestro maestro, que Shem Shispal al Tashir Dukach Hispal Ship y el Jolahem. Así como rezaste para que caigan lluvias, reza por favor para que se vaya. Es demasiado, es too much. Omar Lahem les contestó, Kach me kubalni. Así recibí yo, como tradición, Shein mispalen en el Roib Toiva, que no se reza para que se interrumpa mucha dadivosidad divina. Afalpiken, aún así, tráiganme un toro para hacer un korban, una ofrenda de hoidá. Hoidá literalmente se traduce como agradecimiento, pero aquí Rashi mismo dice que se refiere a vidui, a confesión, como que tráigame un korban, una ofrenda, y vamos a ver cómo sigue esto. Le trajeron a Joini un toro para confesarse. Apoyó sus 2 manos sobre el toro. Omar estaba en el Beis Hamikdash, en el templo, y dijo así: Omar Lefanav, dijo frente a Dios, Ribono shel olam, Señor del mundo, Amcho Israel sheitzeisa miMitzrayim, einan yecholim, lo berev toiva velo berev puranos. Tu pueblo, Israel, que sacaste de Egipto, no pueden soportar, por así decir, ni mucha buena cosa, rev toiva, muchas cosas buenas, velo berev puranos, y tampoco mucho castigo, mucho sufrimiento. Hasta aleyan, te enojaste con ellos, einan yechol amoit, no lo pueden soportar. Ishpata leim toiva, hashpa literalmente significa flujo, mucho les diste, muchísima bondad, muchísimas cosas buenas, einan yechol amoit, tampoco pueden soportarlo. Yehirotzoim milefanejo sheifsiku agshomim, que sea la voluntad frente a ti que se interrumpan las lluvias. Y que haya amplitud, revach, que esté bien el mundo esté bien. Inmediatamente cuando Joini terminó de hacer esta plegaria, sopló el viento y se fueron las nubes, y brilló el sol. Y la gente salió al campo, y les trajeron a ellos, que mein y pitrio son hongos, como champiñón, este tipo de cosas que crecen porque está todo muy húmedo, pero evidentemente ya la cosa estaba soportable, por lo menos. Esto es lo que hizo Joini Agel. Sholach loy Shimon ben Shotach. Shimon ben Shotach, que era el líder del pueblo de Israel en aquella época, envió un mensaje a Joini Agel. Si tú no fuese Joini Agel, o sea que sos una persona importante, etcétera, etcétera, yo decretaría excomulgarte. No está bien lo que hiciste. Porque si los años fuesen los años de Eliyahu Hanovi, el profeta Eliyahu que vivió unos cientos de años antes de que esto ocurra, Joini Agel vivió en la época del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo. Yo diría alrededor del año 200 antes de la era común, 100 antes de la era común mínimo. Eliyahu, el profeta Eliyahu, vivió en la época del primer templo. O sea, estamos hablando de 500 años de diferencia por lo menos.
Y en los años de Eliyahu juró que no iba a haber talumatar, no iba a haber ni rocío ni lluvia en la época de Ahab. Ahab vivió al comienzo, digamos, los primeros 100 años o 200 años del primer templo. En los años de Eliyahu juró, ya había un juramento vigente, por así decirlo, de que no iba a haber rocío ni lluvia en la época de Ahab. Shemaftei, al punto tal, tuvo que Eliyahu sostenerse en su propio juramento, que la gente estaba pasando una hambruna terrible, y le pidió Eliyahu a Dios, Dios le dio las llaves de la lluvia. Esto lo vimos también al comienzo, el comienzo mismo de esta Gemore, Tainis, la primera página, las llaves de la lluvia, Dios le tuvo que dar a Eliyahu por su juramento, para no deshacer el juramento. ¿Acaso no se va a encontrar el nombre de Dios profanado a través de ti? Porque hiciste un juramento por sobre un juramento que ya hizo otro. Yo juré que va a haber lluvia, no me muevo de acá hasta que venga la lluvia, y Eliyahu juró que no va a haber lluvia. Entonces tu juramento está, por así decir, profanando el juramento de Eliyahu Hanavi, del profeta Eliyahu. Entonces, evidentemente, si no fueses Joini Ameagel, si no fueses Joini, yo te excomulgaría, porque estás profanando el juramento que ya existe. Pero ¿qué hago contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Que vos, misjate, sos un pecador frente a Dios. Y sin embargo, Dios hace lo que vos querés. Que ben shemizjate alaviv, como un hijo que le peca a su padre. Y sin embargo, hoy se lo rezoino y el padre hace lo que el hijo quiere. El padre hace lo que el hijo quiere. Y el hijo, Benjamín, y el hijo le pide, papá, por favor, llévame para bañarme con agua caliente. Bañame con agua fría. Tenli egoizim, dame nueces, shkeidim, dame almendras, afarzikim, dame duranes, o qué sé yo, que naranja, no importa, rimoinim, dame granadas. Ven, no dícenlo. Y el padre le da. Es un chico que no hace las cosas bien, pero el padre le da todo lo que pide. Y alejo, acaso voy mer. Y sobre ti, dice el versículo, Ismajavijo, Veimejo, Besagel y el atejo. Y sobre ti, dice el versículo, que se alegre tu padre, que se alegre tu madre, y que esté contenta y el ateja, la que te hizo nacer. Con esto terminamos la historia de Joini Ameagel. Punto. Tanurabanan, enseñaron nuestros sabios. ¿Qué es lo que le enviaron después de toda esta historia? Los que estaban en Lishkas Agozis, en el cuarto tallado, literalmente, en el Beis Hamikdash, en el templo, estaba el gran juzgado, el juzgado mayor de 71 ancianos, que no estaban todo el día sentados ahí, no importa, no es el momento para todo el detalle, pero el punto es que el gran Sanedrin, el gran juzgado, le enviaron un mensaje a Joini Amiagel. Después de toda esta historia, el gran juzgado del Beis Hamikdash. Esto es un versículo. Decretaste y dijiste, y se levantó como tú dijiste, por así decir, y sobre tus caminos brilla luz. Esto es un versículo. Y el Sanedrin, el gran juzgado, interpretó este versículo sobre Joini Ameagel. Tú decretas y dices, tú decretaste desde aquí abajo y Dios cumple tus palabras desde arriba. Y sobre tus caminos brilla luz, una generación que era oscura, porque obviamente no llovió, y no llovía por no sé cuánto tiempo, meses que no llovió. La iluminaste con tu plegaria. Y cuando bajaron, estuvieron abajo, por así decir, humillados, y tú dijiste que sean orgullosos, que se eleven. Una generación que era baja, la levantaste con tu plegaria. Continúan los versículos. O sea, de vuelta, el Sanhedrin, el juzgado, está interpretando los versículos como hablando sobre Joini Ameagel. Y aquel que tenía los ojos bajos, Shach significa que estaba, como por así decir, inclinado hacia abajo, los ojos mirando para abajo como con vergüenza, Yoishia, lo salvaste.
una generación que estaba reclinada, inclinada con sus pecados. Hoy ya atebit filosejo. La salvaste con tu plegaria. Yemalet inaki, otro versículo, que se salve el que no está limpio. Der sheloi hayanaki, una generación que no estaba limpia. O sea, de vuelta, diferentes versículos que el Sanedrin está interpretando, etc. Melatetoy bit filosejo. Venimlat. Melatetoy bit filosejo. La salvaste con tu plegaria. Otro versículo, venimlat beboir capejo. Y se salva en el pozo con las palmas de tus manos. Yo dejo. A Berurin. Y los salvaste con las acciones de tus manos que son tan refinadas, tan elevadas. Omar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan, Kol Yamav Sheloi Tzadik, todos los días de la vida de ese gran tzadik, Joine Meagel, haya mitztair al mikrazeh. Joine Meagel sufría por este versículo, que no lo entendía. El versículo dice, Shiramai Lois, un cántico para las elevaciones, para los escalones. En el Beis Hamikdash había 15 escalones, había un salmo que se cantaba en cada uno de esos 15 escalones, por eso hay 15 Shiramailois, 15 cánticos para los escalones. Dice el versículo, cuando haga retornar Dios a los cautivos de Zion, fuimos como soñadores. El exilio, después de la destrucción del primer templo, el exilio de Babel, de Babilonia, duró 70 años. Entonces, cuando Dios nos haga retornar a los cautivos de Zion que estaban en Babel, en Babilonia, 70 años después fuimos como soñadores, por así decir, 70 años. Esto es lo que Joini Meagel no entendía de este versículo. Omar dijo así, mi hijo de Naim Shivim Shenin, Bechalama. ¿Existe acaso alguien que duerma, Noim, 70 años soñando? 70 años no puede dormir. No existe una persona que duerma 70 años. Yumachat, un día, Hava Azel Orja, Hazele Au Gabra de Avanata Haruba. Un día, Joini Meagel estaba andando en el camino y vio a esta persona que plantó un harub, un algarrobo. Omar Ley le dijo Joini Meagel a este hombre, Hai, at como shenin toin, este árbol que estás plantando, ¿cuántos años tarda en producir frutos? Omar Ley at shivim shnim. Entonces el que estaba ahí plantando dijo, esto tarda 70 años en producir un fruto. El algarrobo. Omar Ley, entonces le dijo Joini Meagel, Pshitolach de Hayes shvim shnim. ¿Estás tan seguro que vas a vivir 70 años más? ¿Estás plantando para qué? ¿Quién va a disfrutar de los frutos de este algarrobo? ¿Para qué lo plantás? Omar Ley le contestó a este hombre, Hay Gabra, ese tipo, yo, Alma Bejarubesh Kaje. Yo encontré un mundo donde ya había algarrobos plantados. Alguien los plantó. Así como mis padres, o sea, mis antepasados plantaron algarrobos y yo los encontré ya crecidos. Shasliname Liberai. Yo también estoy plantando un algarrobo para mis hijos. No quiere decir que yo voy a disfrutar de los frutos de este algarrobo. Lo estoy plantando para las generaciones posteriores. Yosif Kakarich Rifta estaba sentado, Joini Meagel, comiendo pan, rifte pan, Asalei Shinasa, y cayó en un sueño, digamos, le vino sueño, Nim, y se puso a dormir. Ahadralei Mashunisa, y lo rodeó una especie de piedra, una cosa milagrosa. Le creció una piedra alrededor y Cosime Eino, y lo cubrió de manera tal que nadie lo veía a Joini Meagel. Estaba ahí, una especie de fortaleza de piedra alrededor de él. Nadie lo veía, nadie sabía que existía Joini Meagel. Estaba durmiendo. Venim Shivim Shenin, y se durmió 70 años Joini Meagel. Kikam, cuando se levantó, vio una persona, cuando se levantó de su sueño de 70 años, vio una persona que estaba recogiendo los frutos de ese algarrobo. Omar Ley le preguntó, ¿tú de Shasley? ¿Vos sos el que lo plantó? ¿Este algarrobo? Preguntó Joini Meagel, la que estaba ahí recogiendo los frutos del algarrobo. ¿Vos lo plantaste? Omar Ley le contestó, Barbrei Ana. Yo soy el nieto, el hijo del hijo. Yo soy el nieto del que lo plantó. Omar Ley le dijo entonces Joini Meagel, Shmamina, Dinaime Shivin Shnin. Uf, aprendemos de aquí que estuve durmiendo 70 años. Hazale Hamarei de Isialido Ley Ramaje. Vio su burro, su propio burro que estaba ahí con él, evidentemente, que
había tenido crías de crías. Ya no era el burro original de hace 70 años, era la cría de la cría. Ozal le Beise. Entonces se fue a su casa. Evidentemente el burro estaba con él mientras estaba durmiendo. Ozal le Beise. Fue a su casa. Omar Lehu dijo a la gente que encontró en su hogar. ¿Brei de Joini Meagel Mikayom? Preguntó Joini Meagel. ¿El hijo de Joini Meagel está vivo? Ombrulei Brei Leisa. Dijeron, no, el hijo se murió ya. Bar Brei Isa. Pero el nieto está vivo. El nieto de Joini Meagel está vivo. Omar Lehu. Entonces él dijo a la gente que estaba ahí en su casa, Anna Joini Meagel. Yo soy Joini Meagel. Lo yeminuhu. No le creyeron. Alzale Beis Medrash. Fue a la casa de estudios, a la yeshiva. Shaminu el Rabbanan de Ka'ambre escuchó que los estudiantes estaban diciendo ahí, Nehiran Shemaites que Vishnei Joini Meagel. Hoy, esta enseñanza es Nehiran, está clara, este hombre está claro, como los años de Joini Meagel, que evidentemente era una persona que sabía estudiar muy bien y tenía las cosas muy claras en la cabeza, y cuando enseñaba era clarísimo lo que decía. Esta enseñanza está clara como los días de Joini Meagel, hace muchos años. De Jihave Ayel Bey Medrasha, porque cuando entraba Joini Meagel a la casa de estudios, cualquier pregunta que tenían los sabios, él la respondía. Omar Lehu les dijo este hombre que estaba ahí parado escuchando lo que decían los sabios. Ana, Niu, soy yo, Joini Meagel soy yo. Lo yeminu, no le creyeron. Y no le rindieron el honor que le correspondía. Este es un loco que vino acá, que dice que Joini Meagel se murió hace un montón, Joini Meagel desapareció. Holash Daitei. Y se sintió muy mal, Joini Meagel. En la casa no le creían, en Beis Medrash, en la casa de estudio no le creían. Boy Rajme un mis, pidió misericordia a Dios y murió. Omar Robe, dijo Robe, para entender lo que estamos diciendo, Robe vivió el final, digamos, de la época de la Gemora. Estamos hablando del año 300 de la era común, año 400 de la era común. Omar Robe, muchos años después, Joini Meagel vivió, aun cuando existía el segundo templo. Estamos hablando unos 500 años atrás, desde la época de Robe. Hainu de hambre enche, esto es lo que la gente dice, el dicho popular es, hoy Jabrusa, hoy Misusa. O Jabrusa literalmente significa compañeros. Hay diferentes formas de entender esto. O que me rindan el honor que me corresponde, hoy Misusa, o prefiero morir. Otra explicación es, o que la gente, que yo tenga compañeros, por así decir. Acá Joini Meagel estaba solísimo, súper solo. Nadie está, de su época no queda nadie, o Misusa, o mejor morir. Punto. Estamos al final de Hof Gimel Amud Aleph, de 23a. Ahora vienen otras historias sobre descendientes de Joini Meagel. Si Dios quiere, seguimos la clase que viene.